En la jornada de hoy, analizamos las claves reveladas por la periodista Clara Salguero, cuyas precisiones marcan un antes y un después en la agenda de los jubilados argentinos. Acompañando estos datos, se confirma una resolución oficial de suma importancia para los titulares de pensiones no contributivas y el régimen general. La visualización completa de este material es esencial para entender el alcance de estas medidas. Los invitamos a formar parte de nuestra comunidad suscribiéndose de manera gratuita para recibir información veraz sobre ANSES. Si desean apoyar nuestro trabajo en defensa de un haber justo, los alentamos a dejar un like y comentar extra. Estas son las principales noticias de la fecha. El otro tema, rápido les cuento, a partir del viernes, de este viernes 10 de abril, comienza el calendario de pagos de jubilaciones y pensiones nacionales, viene con un 2,9% de incremento que corresponde a la inflación del mes de febrero, para todas las escalas de ingresos de jubilaciones y pensiones, y en el caso de haberes mínimos, el bono de 70.000 pesos. Acá quiero hacer dos aclaraciones que las voy a reforzar porque me doy cuenta que no la tienen clara. Las pensiones por discapacidad están alcanzadas por el bono de 70.000 pesos. Y las pensiones de madres de 7 o más hijos ahora comienzan a cobrar el mismo monto de haber del haber mínimo contributivo. 380.319 pesos el haber mínimo en el mes de abril más el bono. La pensión universal para el adulto mayor, 304.255 pesos más el bono. Pensiones no contributivas asistenciales, 266.000 pesos, 266.223 pesos más el bono. Y la jubilación máxima, 2.559.188 pesos. Este cronograma se va a llevar adelante a partir del viernes, yo les decía, 10 de abril y hasta el 30 de abril. Tenemos un haber máximo que está haciendo aguas por todos lados, porque no importa la cantidad de años que uno logre trabajar, los buenos salarios que pueda tener, la historia genuina de trabajo, ya se sabe de antemano que por más que te corresponda mucho más, tenés que resignarte a cobrar abril 2,5 millones de pesos. Después, bueno, viene el otro capítulo, los juicios, esperar que la justicia decida, tener la suerte de que tu expediente no termine en la Corte Suprema de Justicia, que está colapsada y puede estar años y eternamente y que no te alcance la vida para que la justicia te diga sí, usted tenía derecho a más. Pero también está haciendo aguas el haber mínimo. El haber mínimo lo cobran sobre 8,5 millones de jubilados y pensionados nacionales, más de 4 millones de personas cobran en abril 380.319 pesos. 25 meses un bono congelado. Y ustedes me preguntan todos los días, ¿y por qué, Clara, no aumenta el bono? El bono no aumenta para que no se incremente el gasto público. El bono no aumenta porque de alguna manera con un bono congelado se compensa lo que se da de aumento mensual por IPC, que no es discrecional, sino por decreto, por el decreto 274 que rige desde el 2024. Decía yo, un haber máximo, una jubilación máxima que está topeada en 2,5 millones de pesos, más de 4 millones de personas cobrando haberes mínimos. Y el tema de que pasan los años y vamos viendo que las fórmulas de movilidad, la inflación que cuesta tanto bajar, un bono que se presenta como una política de recuperación y congelado no recupera nada. Bueno, todos esos factores hacen que los jubilados sigan perdiendo poder adquisitivo y más que nada los que cobran haberes mínimos. ¿Qué hace la política? Poco y nada. ¿Quién tiene que determinar de manera drástica que cambie la situación de bolsillo de los jubilados y pensionados, que cambien su vida con mejores derechos? El Congreso. Y el Congreso no hace nada. Los legisladores solo se acuerdan de instalar temas que tienen que ver con los jubilados cuando tienen ganas de pelearse con el gobierno de turno. El día que se levantaron y dicen, bueno, acá hay que confrontar. ¿Qué hacemos? Agarramos las leyes o las cuestiones más sensibles, así nos podemos pelear un poquito. Se pelean, libran sus propias batallas, la gente tiene expectativa, no pasa nada. Y esos que buscan instalar temas vulnerables para confrontar con el gobierno de turno y que terminan no haciendo nada, en algún momento fueron gobierno y tampoco hicieron nada porque se dieron cuenta, después de prometer en campaña, se dieron cuenta que cuando llegaban al gobierno no había plata suficiente para cumplir con las promesas que habían hecho estando en campaña. Y así es el círculo de la política, así es como funciona el Congreso y no hacen nada de nada, sean gobierno o sean
oposición. A esta altura del partido, por supuesto, abrir el streaming contando que el haber mínimo es en abril de 380.319 pesos. A mí, que no tengo nada que ver, realmente no me da la cara. Vergüenza me da. Bueno, presento a la mesa Gabriel Sánchez, especialista en impuesto a las ganancias y seguros. ¿Volvió? La leyenda continúa. La leyenda continúa. Hablamos ayer, intercambiamos y yo decía, te extrañamos, Martín, que no se ponga celoso. De usted. Adrián, no se pone celoso, ¿no? No. Martín Ugalde, abogado previsionalista. ¿Cómo estás, Clara? Gracias por venir. El doctor Damián Alegre, especialista en Derecho de Salud. Claudio Uccino, quien es bioquímico, farmacéutico e integrante de la Confederación Farmacéutica Argentina, para venir, que viene a hablar de un tema, venís a hablar de un tema, Claudio, sobre un tema que es muy importante en este momento porque comienzan los primeros fríos, quiénes son los grupos de riesgo, quiénes deben vacunarse, dónde nos podemos vacunar y cuánto cubre el sistema de salud la vacuna. Pero no vamos a hablar solo de la vacuna contra la gripe, vamos a hablar de la vacuna contra el COVID, de la vacuna contra la neumonía. Ya que estamos, te aprovechamos y nos contás todo. Uno de los temas que hizo más ruido en estas últimas horas tuvo que ver con marcha atrás a la suspensión de la reforma laboral. Pero el protagonista es un juez. El mismo juez que había dicho no, después dice sí porque interpretó mejor y dijo no, esto puede ser, no puede beneficiar, puede perjudicar. Exactamente. Bueno, como vos también hablaste, Clara, esto de los poderes políticos, de cómo se van peleando. Mi mayor miedo no es la pelea del Poder Ejecutivo con el Congreso. Mi mayor miedo como abogado es que tendamos hacia una judilatría, donde son los jueces quienes definen las políticas públicas, y los jueces no están para eso, la verdad. Si un juez quiere definir la política pública, se tiene que postular a elecciones y armarse un partido, como se dijo en su momento. A mí lo que me parece que con este hecho que ocurrió quedan en evidencia muchas cuestiones, hasta el diseño de la propia ley de modernización laboral. Te explico. La ley de modernización laboral es una ley que tiene más de 200 artículos, que toca un montón de temas y que generó muchísima litigiosidad, ¿sí? Generó muchos reclamos judiciales apenas salió la ley. Uno de ellos fue por parte de la CGT, que ya había pasado con la ley base, ya había pasado con el DNU de mi ley, donde la CGT emitió un amparo pidiendo la inconstitucionalidad de gran parte de la ley, y el juez que tomó el caso, el juez Ojeda, dictó una medida cautelar el 30 de marzo, ¿sí? Una medida provisoria en la cual suspendió 83 artículos de la ley, es decir, un 40% de la ley quedó suspendida. Bien. ¿Cuál es el artículo problemático que suspendió? El de la actualización de los créditos laborales. ¿Qué pasa? Antes, la actualización de los créditos laborales y con qué tasa de interés o con qué índice se iba a actualizar tu indemnización por despido o por lo que sea, estaba en manos de cada juez. Si cada juez fijaba el índice que le parecía, uno decía tasa activa, tasa pasiva, inflación, ley de alquileres, lo que sea. Sí. En cambio, la ley de modernización laboral, que dijo, no, ahora va a ser la propia ley la que lo fija. IPC, inflación, más un 3% anual, ¿sí? Entonces, entre los artículos que se suspendieron estaba este artículo. ¿Qué pasó? ¿El 55? El 55, el artículo 55. Muy bien, ¿cómo has estudiado, Clara? Viste, Raúl Horacio Ojeda es el juez. Exactamente. ¿Y qué pasó? Una red de jueces y unos estudios que se realizan le demostraron que hay provincias donde las indemnizaciones dan menos que el artículo 55. No tenemos un contexto homogéneo. Exactamente. ¿Cómo un juez local porteño va a suspender la aplicación de los créditos para todas las justicias locales de todo el país? ¿Sí? Es como si un juez estuviera invadiendo la jurisdicción de otra provincia. Martín, yo hoy estoy tremenda. Entonces, en base a lo que vos decís, digo, pero cuando se diseña la ley de modernización laboral, ¿eso no lo vieron en el Congreso? ¿Que no había un contexto homogéneo para todo el país? Es que creo que lo que buscaba era eso, dar un contexto homogéneo. Porque, a ver, una empresa que tiene empleados en provincia de Buenos Aires y en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y un poco también está esta discusión de traspaso de la justicia laboral, se ve en una disyuntiva de que tiene un atolladero de distintos jueces aplicando distintos criterios para la actualización de los créditos laborales. Y eso también hace a la seguridad jurídica, hace a la contabilidad de esa empresa. De, bueno, yo acá tengo que poder proyectar cuánto tengo que pagar de indemnización. La ley lo que buscaba era un poco homogeneizar esto de la actualización, ¿sí? El problema, ¿cuál fue? Que cuando declaran inconstitucionales, cuando suspenden esto,
estaban dejando sin este artículo a provincias donde les dan tasas de actualización menores, como la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. La provincia Ahora, de una Buenos medida Aires cautelar puede ser modificada. puede ser modificada. De hecho, apenas salió la medida cautelar, el Poder Ejecutivo metió 200 recursos para que esto quede sin efecto. Porque el Poder Ejecutivo ya tiene un antecedente a favor contra la CGT, que es cuando salió el DNU 7023, el que desreguló las Sí. prepagas y, en fin, se metió con un montón de temas. La CGT se presentó ante la Corte y la Corte le dijo, usted no tiene ninguna legitimación para reclamar Y a esto. todo esto, ¿cuándo finalmente se conoce la letra chica de la nueva ley laboral y cuándo entran a regir temas tan, por ejemplo, tan sensible y también tan debatido y controversial, por ejemplo, como es el fondo de asistencia? Bueno, ese es el gran problema y es Argentina al 110%, porque no... Con esto de las suspensiones, esto que en teoría iba a empezar a regir en junio, por ejemplo con el FAL, con el Sí. Fondo de Asistencia Esa era Laboral, la ahora estamos en una incertidumbre, porque nos encontramos con una ley que está suspendida. Veremos qué decide la Cámara de Apelaciones sobre esto. Nos hemos cansado de ver decisiones donde se suspenden con carácter colectivo ciertas decisiones o que se ordenan adoptar determinada política pública. Recordá, por ejemplo, ¿te acuerdas el fallo de Catamarca que Sí. ordenó devolver las pensiones? Sí. Al poco tiempo la Cámara de Tucumán dijo, no, acá hay una cuestión que depende del Poder Ejecutivo, Es verdad. y la dejó sin efecto. La Corte en este sentido es un tribunal un poco más amigable para el gobierno, veremos qué decide, no creo que sostenga esta decisión. Otro tema que también está generando bastante incertidumbre tiene que ver con obras sociales. Estamos viendo, por un lado contamos en estos últimos días que había cada vez más obras sociales que se sumaban para atender a monotributistas, pero la contrapartida también, la otra realidad en paralelo es que cada vez hay menos obras sociales. ¿Qué pasa si tu obra social baja? Desaparece. No atiende más. ¿Qué haces con tu cobertura? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Los pasos así, Clara. A ver, acá tenemos que tener en cuenta que estamos hablando más o menos de alrededor de 120 a 140 entre obras sociales y prepagas que fueron disueltas en más o menos un año y medio. ¿Esto qué significa? Un montón de personas que quedaron sin cobertura médica. Muchas obras sociales no tenían afiliados o eran ficticias, otras realmente existían y fueron obras sociales sindicales que fueron intervenidas o prepagas que fueron intervenidas. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede con esto? Anteriormente al decreto que hablaba recién el compañero Martín, el problema era el siguiente: la superintendencia estaba obligada a reordenar y reubicar a los afiliados en otras obras sociales. Actualmente no es así. Las personas quedan a la deriva con la libertad, entre comillas, de poder elegir la obra social que ellos deseen. Y acá es donde se genera el problema realmente, Clara. Una persona que es monotributista y que su obra social cerró, no tiene opciones para poder hacer una opción de cambio y ingresar otra vez al sistema de salud. Se queda fuera muchas veces. O aquella persona que tenía una prepaga y su prepaga de zonal, de provincial y demás. Claro, obviamente. Muchas prepagas de colegios de médicos o asociaciones específicas y demás son disueltas o son unificadas. Osmecom, por ejemplo, es una obra social que están viendo en la provincia de Buenos Aires qué es lo que van a hacer los colegios médicos con esas puntualmente. Entonces, frente a esas circunstancias, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros tenemos personas que por ahí se quedan sin una cobertura médica o teclean dentro de esa cobertura médica. ¿Y qué es lo que hacemos con esa gente que tiene un paciente, un familiar con certificado de discapacidad o con falta de cobertura y demás? ¿Quién lo toma? ¿A qué costo lo toman? Entonces ahí lo que estamos viendo es que el Estado se retira de la protección de la persona, dejando en sus manos la libertad de poder elegir un agente de salud nuevo, a ver si lo toma y lo contabiliza dentro de su padrón o no. Obviamente esto, en caso de que no haya asidero respecto a la posibilidad de poder ingresar, se tiene que judicializar, no queda otra. Claudio, empiezan los primeros fríos, de hecho ya lo estamos sintiendo en las últimas horas, la Semana Santa dejó un poquito de frío, lluvias. ¿Cuáles son los grupos de riesgo? ¿A quiénes hay que hablarle en estos días, en el comienzo ya del invierno? Bueno, los grupos de riesgo principales son los adultos mayores, ¿no? Son los que más se tienen que ir a vacunar. Sobre todo en la farmacia ya tenemos las vacunas hace más de una semana. Después tenemos todos los pacientes que son inmunosuprimidos, los diabéticos, los hipertensos, los que tienen enfermedades respiratorias, EPOC y demás. Todos esos pacientes tienen que ir, en la farmacia van con receta médica. Pero si van con esa receta, en la digamos, una orden médica se puede vacunar. Es decir, a partir de los 65 años, sin orden alguna. Sin orden médica, menor de 65 es con orden médica. Todos los que enumeré recién, que son pacientes de riesgo, de 6 meses a 24 meses también, las embarazadas, independientemente del trimestre que estén cursando,
Y también es muy importante el personal de salud. Lo que pasa es que todavía no hay vacunas para todos. ¿Quiénes están entre las prioridades, podríamos decir, con la primera remesa de vacunas? ¿Adultos mayores? Sí, los mayores de 65 años son los que estamos teniendo las vacunas para darlas en las farmacias. Y algo muy importante que le planteamos a los pacientes cuando vienen, a los adultos mayores, que nos informe cualquier reacción adversa, porque desde la farmacia estamos haciendo un seguimiento que se llama farmacovigilancia. Cualquier reacción adversa que el paciente sienta, debe informar al farmacéutico para que nosotros lo carguemos en una base de datos. Y eso va a llegar al ministerio para ir haciendo un control de cómo va la vacunación. Pero no suele haber, ¿no?, reacciones adversas. Las reacciones adversas son muy comunes, las comunes de dolor en la zona de aplicación, inflamación, puede levantar algo de fiebre si justamente ese día el paciente está cursando algún resfrío, está con la defensa baja, que no lo podés calcular. Eso depende de la inmunidad de cada paciente. Pero son reacciones adversas muy leves que generalmente pasan desapercibidas. Claudio, el sistema de salud, llámese PAMI, IOMA, marco esas dos porque son las que representan a la mayoría de los jubilados y pensionados en la Argentina, pero bueno, otras obras sociales y el sistema prepago, ¿cubren dosis y aplicación de la vacuna? Sí. ¿Cómo es la cobertura? Lo que es PAMI y IOMA es totalmente gratuito. Las prepagas creo que les cobran un porcentaje de la vacunación, salvo a los mayores de 65 años. Pero lo que es PAMI es totalmente gratuito. Gracias por las placas que nos mandaste. Muy ilustrativas, aparte coloridas y muy sencillas de ver. Ahí tenemos, vacunas disponibles, es muy importante. Sí. Esto, digámoslo. Sector público, trivalente, pediatría de adultos, trivalente, no me llega... Adyuvantada. Bien. Sí, es una terminología científica. Bien, estas son las vacunas disponibles. Y nos decías que se vacuna en las farmacias de todo el país, pero las farmacias que se inscriben para convertirse en vacunatorio. Sí, para vacunar no son las 14.000 farmacias país, sino que creo que son alrededor de 8.000. Sí. Esas farmacias son las que ya están de años anteriores vacunando y se vuelven a inscribir para continuar con la vacunación. Así que, pero están a lo largo y a lo ancho del país, con lo cual, por una cuestión de cercanía, es mucho más cómodo ir a una farmacia que ir a un centro de salud y hacer grandes colas. La farmacia estuvo mucho más ordenado. Aparte de ustedes ya vienen con mucha experiencia. Ya conocemos. ¿Cuántas campañas llevaron? Sí, ya llevamos más de 15 años de campaña. Claro, ya lo tienen perfectamente el sistema. Está aceitadísimo. Muy aceitado. Pregunto, porque esto preguntan mucho y todos los años en general lo preguntan. Vacuna contra la gripe, ¿se puede aplicar conjuntamente con la vacuna contra el COVID y con la de la neumonía? La de la neumonía no es anual. No, voy a hacer una diferenciación. En realidad vos podrías aplicar la vacuna de la gripe y el mismo día aplicar la vacuna del COVID, o aplicar la vacuna de la gripe y aplicar la de la neumonía. Nosotros recomendamos que haya un espacio de aproximadamente una semana, 10 días entre una vacuna y otra. ¿Por qué? Si vos te aplicás la vacuna de la gripe, automáticamente al transcurso de los 10 días empezás a generar anticuerpos contra la gripe. Si yo te inyecto la vacuna de la gripe y la de la neumonía, tu organismo tiene que empezar a generar anticuerpos contra la gripe y contra la neumonía, con lo cual hace doble trabajo y doble esfuerzo. Bien. Entonces, no implica que no lo puedas hacer, se puede hacer, pero siempre recomendamos que transcurra aproximadamente una semana para que ya tu organismo se acostumbre a generó primero los anticuerpos de la gripe y luego empieza a generar lo de la neumonía. Y no tiene un sobreexceso de gasto energético del organismo. Bueno, en un ratito vamos a volver para hablar de las contraindicaciones. ¿Cuándo, si tomamos la decisión de vacunarnos contra la gripe, cuándo no? ¿Cuándo no es conveniente la aplicación? La mayoría de todos nosotros somos autónomos, somos monotributistas. Todos más Monotrimutristes. o menos. Todos más o menos. Estamos en eso, quién más, quién menos. Bueno, ¿quién trae la información? A ver, ¿buena información traes? Sí, vamos con algo positivo. Vamos con algo positivo. ¿Cómo te proteges? ¿Cómo te cuidás? Los ¿Cómo anticuerpos asegurás tu futuro si trabajás por cuenta propia? Ahí hay un gráfico que mandaste. Sí. Contanos un poquito. A ver si nos das unas ideas para aumentar la jubilación a futuro. Excelente. Bueno, mira, vamos primero con algo que ya sabemos todos, ¿no? Cómo es la situación del monotributista al momento de jubilarse. No importa la categoría en la que estés, si estás en la categoría A, la categoría K, que es la última, te vas a jubilar con la mínima. Es una realidad. Hoy estábamos hablando, los montos de la mínima es 450.000 pesos, redondeando más. Con el bono, sí. En el mejor de los casos y con bono. Sabemos que hablamos siempre de un monotributista que, no sé, arrancaste recién con el kiosco y te diste de alta, estás en la categoría A, o estás facturando cerca, que el tope son 108 millones por año en la categoría K, o sea, estás en el extremo. No importa, donde estés parado, te vas a jubilar con la mínima. Entonces la idea es, ¿qué hago frente a eso? Si a eso le agregamos otros
otros condimentos que tiene el monotributista, no sé, como por ejemplo que no tiene una cobertura ante fallecimiento, como tienen los empleados bajo razón de dependencia, que no tiene una cobertura por una invalidez, por ejemplo, o sea, que tiene, o sea, diferenciemos un poco el tema de la obra social, ¿no? Que tiene una prestación médica, hablamos de una indemnización, algo que te imposibilite continuar trabajando. Si sumamos todos esos factores, decimos, es como decía recién Martín, monotributistas tristes, y es una realidad. Entonces, ¿qué hicieron las compañías de seguros? Diseñaron un producto que, a mi entender, es ideal para este tipo de personas, para los monotributistas, con la finalidad de que puedan contar con una cobertura ante fallecimiento, por supuesto, que tengan la posibilidad de contar con una cobertura, una indemnización ante una invalidez, ante una enfermedad grave que te imposibilite continuar trabajando y generando ingresos. Ahí tenemos la placa, gracias. Y que puedan tener algunos servicios adicionales. Ahí, por ejemplo, figura telemedicina, un descuento en farmacias. Todo esto englobado en lo que podríamos llamar un seguro de vida tradicional, pero con un complemento, un agregado en particular, Clara, porque este tipo de coberturas, este tipo de seguros, en esencia son seguros de vida con capitalización. Pensado para el monotributista en este caso, entonces, ¿qué finalidad tiene? Que esa persona cuente con estas coberturas, con estos beneficios, pero que además eso mismo que va pagando, esa misma cuota que va pagando, va conformando, va ayudando a conformar un capital para ¿Y el cuánto próximo. sale? ¿Cuánto sale un seguro de este tipo? ¿Cuánto creen que puede salir? Y yo Un número. ¿O cuánto pagarían por un tipo de cobertura así? Pensemos en que si la persona se muere, tiene una cobertura ante fallecimiento. Que si se invalida, tiene una cobertura en vida. Lo mismo por enfermedad grave, tiene un servicio de telemedicina. Si tiene medicamentos que esté pagando. 200.000 pesos. Suena algo muy caro. ¿Cuánto? Muy caro, sí. Por todo lo Muy que- bueno para ser verdad. Fue lo que Pará, y si no te morís, con los años vas generando un ahorro. Claro. Claro, pues es algo. Si tenés la suerte y tenés vida prolongada, claro, eso genera un ahorro. Ahí está. 100, 200, bueno, ya los voy anotando ahora. ¿Usted les pido cuánto? el teléfono, después, ¿200? arreglamos. 100. Las coberturas estas arrancan desde 20.000 pesos. No, pero por 20 Muy- mil pesos muy viene, bien, llega el momento. perfecto. Y ahí está el punto, porque viene Martín y me dice, Gaby, yo quiero armarme algo y puedo Martín tiene destinar. tiempo, igual convengamos con la edad que tiene. Tiene Largo claro. tiempo. Y la actividad de Martín, básicamente, más allá de que tiene que lidiar con Adrián, con Troco en el día a día. Es insalubre. Es insalubre eso, sí. Te mandamos un besito, Adrián. Saludos. Porque después la gente dice que te reto. La realidad es que la actividad tuya, el mayor riesgo es administrativo. Diferente a si tenemos que asegurar a una persona de 50 años que trabaja, no sé, en alguna compañía eléctrica, subido a un poste de luz, conectando cosas. Entonces, lo cierto es, estas coberturas arrancan desde muy poco, 20.000 pesos. Si tenemos que poner un promedio, te diría que hoy una persona con 40, 50.000 pesos ya tranquilamente puede arrancar con algo que le signifique. Y ahí entramos con un montón de factores, porque vos venís y me decís, a mí me faltan solamente 10 años para retirarme. Bueno, tal vez el esfuerzo sea un poco más Bueno, alto. cuanto más cerca estás del retiro, Totalmente. más alta es la cuota. Totalmente. Así funciona cualquier tipo de seguro, ¿no? Sí, lo que tienes que, una vez que vos arrancaste con un número, hay algo que tienen los seguros que sería, mira, no existe en el mundo de las prepagas, a mí sería genial, es algo que se llama prima nivelada. Entonces, yo arranco pagando hoy, yo tengo 43 años, arranco pagando hoy un seguro de estos, que incluye todo lo que es la parte de vida, y sin darme cuenta pago un poquito de más, con la finalidad de que cuando tengas 50 y pico, 60 y pico, no me maten con el seguro. Imagínate eso en el mundo de las prepagas. Sí, sería. Hoy pagás, no sé, 400.000 pesos en un plan de una prepaga X y yo te dijera, en vez de pagar 400, ¿pagarías 450? Pero el día de Sabés que mañana, vas a cuando estar con tenés 60, 400. va a Sí, ser que hace la accesible. diferencia. Sería genial, no existe. En Igual- este caso sí. Igual, Gaby, te sumo una cosa que estás diciendo, estaba pensando. Lo bueno de lo que estás planteando es que son 20, 40.000 pesos más o menos el ingreso de base para la prima. Tal Y cual. está buenísimo para una persona que está recién empezando una actividad laboral como monotributista, recién se larga, en donde tiene baja facturación y se va garantizando también su futuro directamente. Totalmente, y además pensá que hoy poníamos un ejemplo, no sé, los descuentos en farmacias, tenés descuentos de hasta un 50%. Una persona que tiene con un par de medicamentos, si tuviera que consumir, nada, ya se paga solo Sí. prácticamente, ¿no? Pero bueno, insisto, va a depender también ahí de lo que uno destine. Si lo tenemos que llevar a los libros, a la teoría, y en la teoría es, vos deberías destinar un 10% aproximadamente de tus ingresos para conformar tu etapa, un fondo de retiro. Pero después está la práctica. Porque vos en la práctica me decís, ¿sabes qué? Me encanta, está buenísimo la teoría, pero no puedo destinar un 10% porque estoy pagando la cuota del colegio de los chicos, porque estoy pagando la cuota de un auto. Bueno, listo. La idea es que te armes algo que te sirva y que sea sostenible en el tiempo. El mundo del seguro se va ampliando, ¿no? Cada vez hay un abanico más amplio de posibilidades. Vos vas viendo, Gaby, que la gente ya es consecuente con esto, contrata un seguro y trata de mantenerse disciplinada en cuanto al tema del pago. Sí, vos sabés que cambió muchísimo eso en los últimos años. Te diría, post pandemia fue un cambio radical, porque la pandemia fue una muestra gratis de todo eso.
basta pasear un poco por microcentro y ves que no es el microcentro de antes. No tenés la misma estructura, no están las oficinas desbordadas. Y la pandemia fue una muestra clave de muchos monotributistas, muchas personas que trabajando por su cuenta tuvieron que resignar lo que hacían o bajar las persianas porque no llegaban a cubrir los gastos. Entonces vos decís, ante un imprevisto como el que tuvimos en ese momento, no tuviste la posibilidad de sostenerte, de mantenerte, cuánto más cuando te tengas que jubilar y no te hagas los ingresos que tenés hoy. Y antes lo que pasaba, respondiendo a eso, Clara, antes lo que pasaba era que los seguros de vida con ahorro, era algo que vos le dabas de baja inmediatamente si te sentías apremiado. Era una de las primeras cuestiones Olvídate, que decías no. estabas con la soga al cuello y decías, bueno, ¿qué hago? A ver, y bueno, resigno los seguros, me fijo esto. Hoy la gente lo piensa realmente. Hoy la gente dice, no, ¿sabes qué? Me fijo de achicarme en una suscripción de algo, pero esto lo mantengo. A ver, eso tiene como su lado bueno y su lado no tan bueno. El lado bueno es que la gente dice, bueno, yo quiero tener un futuro más tranquilo, soy consecuente con esto y no lo dejo en un costado si no me alcanza, sigo haciendo el esfuerzo. Pero el lado no tan bueno es la conciencia que terminamos teniendo todos, que a la larga no vamos a poder vivir de la jubilación. Cobremos una mínima, cobremos un haber promedio, cobremos una máxima. Acá volvemos a lo que yo mencionaba en la apertura del programa. Y el esfuerzo que es ser monotributista, pero más que nada ser autónomo en la Argentina, que los profesionales somos autónomos. El todos. autónomo es el más castigado de todos, porque dentro de todo el monotributista, por lo menos, más allá de que uno paga un poco menos de impuestos, tenés hasta una cobertura médica, tenés un montón de factores que te van ayudando. El autónomo también termina prácticamente la mínima, un puchito más alto que la mínima, pero estás completamente, si te que pagar vos toda tu vida Sí, de el prepaga. propio sistema te termina llevando a otra forma de capitalización de tu ahorro. Claro. Más allá de que, por ejemplo, un poco hablábamos en otras ediciones de lo quebrado que está el financiamiento del sistema de seguridad social, que hoy necesitas 17, 19 monotributistas para pagar Ay, un jubilado. ¿Verdad? Un tema más que interesante para... Sí, sí. Necesitas 17 monotributistas para financiar una jubilación a Y un creciendo, jubilado. y creciendo. Hoy, te digo, estás más cerca de los 20 monotributistas Una que de locura. 17. Y hoy, en este contexto de emergencia laboral que tenemos, con un 40% de informalidad, donde cada vez el monotributo termina siendo la regla, ahora también con la figura de los trabajadores de las plataformas digitales, es una cuestión a tener en cuenta. Es el propio sistema el que te termina empujando estas alternativas que también mencionaba Gabriel, y que termina también repercutiendo en el financiamiento del sistema previsional y termina llevando después a jubilaciones más bajas. Ahora, qué difícil debe ser, por ejemplo, tener una farmacia abierta, que aparte es tan esencial en determinadas ciudades, localidades, ese tema de la farmacia, donde quizá la otra farmacia está a kilómetros de distancia. El rol social tan esencial y lo difícil que debe ser tenerlo abierta con todos los gastos impositivos que eso implica, ¿no? Y todas las exigencias. Los gastos impositivos, y no quiero entrar en detalle con el tema de la seguridad social y los atrasos en los pagos del PAMI y las obras sociales que estamos teniendo. Eso, hoy mantener una farmacia abierta está siendo muy costoso. Y con stock. Mantener el stock, que nos estamos desfinanciando desde el mes de enero, que se agudizó la crisis, porque nosotros estamos cobrando, por ejemplo, el PAMI nos debe desde el mes de enero, y nosotros a nuestros proveedores, que son las droguerías, lo estamos pagando a 15 días. O sea, estamos cobrando 60 y pagando a 15. Hay muchas farmacias que ya han agotado el stock de medicamentos que tienen para reponer, y cada vez achican más la cantidad de medicamentos que tienen, y por más que nosotros queremos sustituir y darle las opciones del mercado a los pacientes, llega un momento que ya no tenés para reponer porque te cortan la posibilidad de seguir comprando. Las droguerías son muy estrictas, esos son nuestros proveedores. Tenés 15 días para pagar, y si no pagaste a los 15 días, no te entrego más medicamentos. Entonces es un círculo vicioso en donde la farmacia se está ahogando cada vez más, sobre todo la farmacia chica y mediana, que es la farmacia que tiene menos espalda y que es la que está en todos los rincones del país. Exacto. Porque las grandes cadenas, digamos, tienen unas estructuras que están en los grandes centros urbanos. Pero esa farmacia que hace más contención al paciente, que hace hasta curaciones, tipo... Esa situación, imagino. El tema de la farmacia chica que necesita contener a un paciente, que puede ser la mamá con un niño, el papá con un niño, una persona enferma de cualquier edad, una persona mayor, y que vaya a la farmacia y la farmacia le diga que no tiene el medicamento porque no pudo reponer. Sí, y además es angustiante cuando viene ese vecino que lo conoces de toda la vida y que te dice, no, de 2 medicamentos dame uno, y vos sabés que tiene que terminar un tratamiento, o es un paciente crónico. Hoy eso también se está dando, que eligen, en el caso del PAMI, aquel medicamento que tiene cobertura del 100%, y los que tienen que pagar alguna cobertura dicen, no, este no lo llevo porque no tengo acceso. Y no piden el tema de que dividan, por ejemplo, qué sé yo, una caja tiene 2 blister y comprar uno solo. Te piden
que se le puede fraccionar, pero imagínate que si tenemos que fraccionárselo a todos los pacientes, no tenemos cantidad de stock de medicamentos para fraccionarle y separarle la caja. Lo que hacemos es, en esas situaciones, tratar de darle un medicamento de otro laboratorio que está aprobado por la misma entidad que la ANMAT, que a veces la gente cree que una marca menos conocida o denominada genérico, que le llaman, no tiene los controles que lleva el medicamento más conocido. En este caso no es así, todos pasan por los mismos controles en Argentina, tienen la misma seguridad y además está la garantía del farmacéutico, que es el que con su matrícula pone la seguridad del aval de que lo que está dispensando es un medicamento genuino. Por eso es muy importante no comprar medicamentos fuera del ámbito de la farmacia, porque esa garantía no la tenés. ¿Piden fiado? Constantemente, cada vez a través de que la crisis aumenta, el fiado es muy corriente, pero bueno, a nosotros nos ocurre esto: cuanto más fiado dan, menos posibilidad de efectivo, cuanto las obras sociales y prepaga no te abonan, ¿con qué abonás a los proveedores, a la droguería, y cómo pagás todos los gastos fijos de la farmacia? La luz, el teléfono, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento, los alquileres, lo que tiene que ver con el funcionamiento cotidiano de una farmacia, que es como un comercio común, pero es un centro de salud. Esa es la gran diferencia. Qué sensible, ¿no? Perdón, digo, en algunas zonas, ni hablar, digo, en algún centro, en algún lugar muy, muy urbanizado, se puede entender, pero en algunos lugares, en algunas ciudades del interior, donde el farmacéutico tiene una relación muy cercana. Entonces, tal vez el que te viene a pedir fiado, me pongo, no sé, de toda la vida. Toda la vida, te dice, lo necesito realmente, dame una mano porque no. Y vos del otro lado diciendo, ok, pero yo necesito el efectivo porque después encima lo tengo que esperar 60 días. Exacto, pero no te vayas al interior del país. Andate a la periferia de la capital federal. Claro. En los barrios de la periferia, la zona sur de la capital federal, permanentemente estás en contacto con los pacientes, que son los vecinos que ves todos los días. No te ocurre en el microcentro porque hay gente que va de paso, pero en los barrios el farmacéutico es el que hace todo. Lo conocés varias generaciones de ese paciente que vino, desde el abuelo hasta los nietos. Entonces es para nosotros muy doloroso tener que decirle, te puedo dar una tirita o no tengo para poderte dar fiado, porque lo ves todos los días. Claudio, que no todos los días lo ves. Porque vos lo contás y a mí me parte el alma, y pienso el tema que el medicamento es un bien social, que el medicamento tiene que estar garantizado, que tiene que llegar sí o sí a la gente que puede y a la gente que no puede comprarlo. ¿Ibas a decir algo también? No, lo que suscribiendo un poco lo que estaba diciendo acá, yo lo veo muchas veces cuando estoy del lado de las obras sociales, asesorando obras sociales y demás, que uno tiene que sacarse el centro de Capital y Gran Buenos Aires, Rosario y Gran Rosario. Hay en localidades del interior del país que hay 2 farmacias o una farmacia que muchas veces canaliza pueblitos o asentamientos cercanos, y me podrás corregir si me estoy equivocando, pero casi seguro que no. Es el vecino que a las 2 de la mañana, que el chico está enfermo, le golpean la puerta, va a la farmacia, que muchas veces es la misma casa donde está viviendo, y le da el medicamento para bajarle la vipiona, para bajarle la fiebre al chico. Entonces se genera toda una cuestión de familiaridad, claro, donde hay un vínculo muy importante. No es un simple comerciante. La farmacia es un centro de salud, barrio. No es un simple comercio, como explicó él. Eso ocurre muy cotidiano, sobre todo en el interior. Que la farmacia, aunque no esté abierta 24 horas, atendemos 24 horas porque te vienen a pedir un medicamento para la fiebre para un niño y no le vas a decir no, bajás, le entregás el medicamento. O sea, nosotros estamos como muy, muy solos en este trabajo de resguardar la salud de la gente, pero bueno, es algo que lo hacemos con vocación y estamos acostumbrados a contener, porque también hacemos de psicólogo, hacemos de prácticamente hasta de médico, no médico por la prescripción, sino hacemos curaciones. En esos lugares, en el interior y en la zona periférica de la capital y en el conurbano, el farmacéutico hace prácticamente todo, porque hay las distancias a los centros de salud, los lugares para ir a hacerte una curación, tenés que hacer grandes colas o tarda mucho tiempo, y van a la farmacia donde le hacemos la curación, le tomamos la presión. Te digo, lo de la terapia de oído, yo le he aplicado muchas veces cuando tomaba la presión y es mágico. Vos sentás a un paciente, lo escuchás 10 minutos y cuando le tomás la presión le bajó. Por eso hablo de que somos hasta psicólogos dentro de lo que pasa, del gabinete Claudio, de que a infección. nosotros quien nos cuida. Yo le contaba a los chicos, a los chicos que forman el equipo de Lo Justo y Necesario que están atrás, de que el tema de la cantidad de consultas que contestamos todas las semanas. Yo a veces en la semana termino contestando 2000 consultas. A mí me gusta, es cierto, pero hay momentos como que termino como agotada, como que ya no puedo más, porque hay semanas que las consultas son menos demandantes que otras o son menos tristes que otras, pero cuando uno termina de responder, con algunos dialoga un poquito más que con otros, uno se da cuenta lo importante que es para la gente que del otro lado haya alguien que los escuche. Creo que es en sí hasta más sanador o más reconfortante que lo que terminan preguntando, que quizá te preguntan algo y vos le das una respuesta que no le da solución.
o le tenés que decir, no, así no es. Así que entiendo perfectamente, pero el tema es, ¿quién los cuida a ustedes? ¿Quién los Estamos cuida a bastante ustedes? protegidos. ¿Quién por los lo que cuida a te conté. ustedes? ¿Te quedas un ratito más? Sí, por Porque supuesto. quiero seguir con el tema de la vacuna contra la gripe. A ver, Martín, contanos lo Cosas positivas a mí no. vos Conmigo sos el no, hombre- varón. No sos el hombre de las buenas noticias. Ahora vamos a entrar en las consultas, lo que la gente nos está escribiendo o preguntando a través de YouTube. ¿Están escribiendo? Sí, acá me están diciendo que sí. Pero contanos, por favor, un informe que se conoció acerca de la situación de la Corte Suprema de Justicia y la cantidad de causas que tiene la Corte. Bien. Hoy estaba revisando y en el Fuero de Seguridad Social de Capital, Sí. en lo que va del 2026, estamos en principio de abril, ya se iniciaron 20.000 expedientes. Solo Capital. Un amigo de Mar del Plata me dijo que ya van por 8.000, Rosario va por 7.000, y la mayoría son expedientes previsionales. Estamos recién en abril. La Corte no ha sido la excepción. Yo hice los deberes, también lo sí. leí este tema. Mirá, acá tengo los 8.000 en Mar del Plata y en Rosario, pero se está separando porque es justicia multifuero. Está- Sí, única- sacale un 30% que serán amparo de salud, ejecuciones fiscales, pero el grosso siempre es previsional. Es un Siempre montón. previsional. Sí. Y en Foro de Estudios sobre la Administración de Exacto, Justicia, exacto, FORES. el FORES. Y en ese informe detallan que la mayor cantidad de expedientes que están ingresando a la Corte hoy son causas previsionales y están teniendo un crecimiento exponencial, ¿sí? Hay más causas previsionales que las que se iniciaron en todo en 2019. Estamos yendo hacia una situación de colapso que puede superar al peor año que hubo en lo que es el inicio de expedientes, que fue el El año informe dice, todo está superando la capacidad Sí. humana y material. 2024 ingresaron 45.678 causas. Exacto. El 41% más que en 2023 y el número más alto registrado hasta la fecha. 56% del total de lo planteado son causas previsionales, es decir, demandas de jubilados y Es pensionados. que vos pensás que ahora, Clara, el grosso de esos planteos son los juicios por movilidad por la ley de Alberto Fernández. 2024. Exactamente. Como a partir de noviembre del 24 empezaron a salir las sentencias de las cámaras federales declarando la 8 inconstitucionalidad de la fallos ley. ya hay, ¿no? 8 fallos, claro, empezaron a llegar los recursos de ANSES a la Corte, queriendo revocar esas sentencias, y la Corte todavía no lo falló. ¿Y qué pasa? Hoy estamos en una Corte con 3 jueces que tienen equipos de trabajo que tampoco es tanta gente como se piensa, la Secretaría Previsional tampoco tiene tanta gente como se piensa, y eso termina llevando a una situación de cuello de botella, de colapso no solo de la Corte, sino de otro fuero del interior del país. Y que vos pensás que en otros años, por ejemplo en el año 2010, se llegaron a iniciar 140.000 expedientes. Papel. Hoy que es todo digital, que es todo más acelerado, ¿a qué número podemos llegar? Podemos hablar de 200.000 expedientes. El informe dice que del 2020 al 2024, que son las demandas de este pedido, que fue la ley de movilidad de Alberto Fernández, que fue un horror, de todas la peor, en la Corte ingresaron, por este deterioro de estos 4 años, ingresaron 150.000 Sí. causas, 62.000. Se trabajaron, se resolvieron 87.000 y hay 62.000 pendientes, que es como el pasivo Exacto. oculto. Exactamente. Todo eso es lo que no se resolvió de movilidad de Alberto Fernández, ¿sí? Son 60.000 causas y subiendo, que lo hemos conversado, cuando le aceptan la renuncia al titular de la Secretaría Previsional de la Corte, que es la que trabaja todas las causas previsionales, Lorenzetti dice, estamos en una situación que se nos están acumulando los expedientes y la sociedad nos está demandando Bueno, una y respuesta. aparte Lorenzetti dijo en su momento, hay que darse cuenta que detrás de los expedientes hay personas. Detrás de los expedientes hay Bueno, las personas, palabras se las llevó el viento. y personas en situación de vulnerabilidad. Claro, pues si Lorenzetti quería conmover a alguien, no conmovió a nadie porque todo el problema siguió. Pero ¿dónde se busca la solución? No importa que entren las demandas. Sí, total, si lo pateamos un poquito, lo resuelve el próximo gobierno, Es que o el próximo. Nunca, a ver, varios temas en relación a esto. Primero, nunca la Corte le declaró una inconstitucionalidad a un gobierno en turno. O sea, Siempre lo hizo después sí, que el gobierno hay se fue. excepciones, no sé, Cristina con la democratización de la justicia, hay muy Ay, pocas. pero buen dato eso, tenés razón. Pero muy pocas. Siempre fue en el gobierno siguiente que la Corte falla, porque en esto que la Corte tiene las dos condiciones de la divinidad, ¿sí? Es atemporal porque no tiene plazo para resolver y es infalible porque nadie la controla. Y en esto va jugando un poco lo que el Dr. Fait llamaba la cronoterapia, de decir, no lo saco todavía, voy a esperar haciendo esta lectura de los tiempos políticos a ver cuándo es la
el mejor momento Claro, para pero activar ¿sabes el lo que fallo. pasa? Que algo, ahora porque estamos hablando puntualmente de la ley de movilidad de Alberto Fernández, que fue la peor de todas las leyes desde el año 2009, que empieza a haber leyes de movilidad en la Argentina para actualizar jubilaciones y pensiones. Es decir, el gobierno de Alberto Fernández genera esta locura en cuanto al tema de pérdida de poder adquisitivo. Y no se resuelve, la Corte no falla, la justicia no falla en ese gobierno. Es decir, que los costos de esa medida mal aplicada que deterioró, que perjudicó, la termina pagando otro gobierno. Sí, y a ver, hoy el problema de la movilidad, la falta de movilidad ya es un problema estructural, que vos pensás, los primeros casos de movilidad son de hace 100 años, o sea, es algo que siempre lo estuvimos enjuiciando en Argentina. La ley de movilidad del 2009 no se judicializó porque duró 10 años, nos falta esta estabilidad. Que faltó Pero con la... todas la de Macri se judicializó, Sí. la de Alberto Fernández, y ahora ¿Por va. qué? Porque me está cambiando el caballo de carrera cada 3 Cada años. año, claro, Sí, cada, cada dos, gobierno tres años con te su cambian. libro. Si justo- Cada- Cuando la ley de movilidad de Alberto Fernández iba a hacer la reparación, que hizo? La cambió y le pusieron IPC, cuando el IPC estaba bajando. Y ahora también empiezan a plantear la inconstitucionalidad del DNU de Milei porque dicen, no, ahora me da más el RIPTE. Claro. No, muchacho, Da más- decidite. bueno, pero de hecho el En gobierno algún de momento Alberto hay que- Fernández Sí. reconoce que cambia la movilidad de Macri porque cuando había que pagarla iba a salir más Es caro. que ahí no está iban el a poder. negocio. Ahí está el negocio porque el sistema previsional argentino se financia con los juicios. El sistema previsional de Argentina se financia con los juicios. A ANSES le es mucho más negocio, al Estado le es mucho más negocio no pagar con la garantía constitucional de movilidad de entrada y total, haceme juicio, te pago de acá a 10 años con tasa pasiva Lo que y pasa- con suerte en el medio te morís. Sí, igualmente Ah, Dios. tengamos en cuenta también que la ley de Macri de movilidad jubilatoria se equivocaron. Sí, porque, sí. porque a largo plazo era perfecta, era muy buena esa ley, daba Sí. muy buena, Claro, muy buen pero llegó porcentaje. Fernández y Fernández dijo nosotros esta ley No, cuando pero- realmente la gente se iba a ver beneficiada con la ley de movilidad de Macri. Ujú. Alberto dijo, no la puedo pagar. Y finalmente los jubilados y Suspende. pensionados con Macri terminaron Sí, y pasó- perdiendo 20 puntos. Y pasó también cuando iba a dar la reparación con la recuperación salarial, o como el salario argentino empezó a dar más en dólares, con la ley de movilidad de Alberto Fernández se cambió eso y puso el IPC. Sí. Bueno, quiero retomar el tema gripe. Les pido si podemos ir entrando a las consultas, a ver qué nos está escribiendo la gente. ¿Vos no tenés frío? No, yo estoy Gaby, bárbaro. ¿estás bien? Ay, apagamos un poquito. Acordate que yo soy de Mar del Plata, estoy Esperen, acostumbrado. esperen, Agarre la esperen. gripe. ¿Quién tiene frío? Antes que la agarre la aire. Somos 2-3. Ganamos por mayoría. Vos, Yo vine en poncho, pará, yo vos vine- te yo vine viniste obligado. abrigadito. Con razón el suétercito. ¿Qué hacemos? Vamos con... A ver, ya lo quiero liberar a Claudio. Claudio, ¿vivís lejos? No estás vivo muy cerca. lejos de acá. Yo digo porque pienso capaz estás en provincia, tenés que viajar. Vamos cerrando el tema de gripe y te preguntaba, ¿en qué casos es contraproducente o está contraindicada la vacuna contra la gripe o la neumonía o el COVID? Deben ser distintas situaciones. Bueno, en general no hay que vacunarse si uno está cruzando un cuadro de resfrío o está con fiebre. Eso no es recomendable. En el caso de la vacuna antigripal, aquellos que han tenido antecedentes de alergia al huevo, porque algunos de los excipientes que trae la vacuna antigripal son derivados del huevo. Eso tiene que consultarlo con su médico precisamente por ese tema. Pero básicamente no cuando estás cruzando un resfrío, cuando estás con fiebre, cuando te sentís con un cansancio corporal donde puede estar incubándose un resfrío o una gripe, pues bueno, por lo que expliqué anteriormente, tenés que generar anticuerpos contra el resfrío y contra la gripe. Perfecto. Entonces, vamos a vacunarnos con, más que nada, hablándole a las personas mayores, credencial O DNI. o DNI. Cualquiera Sí. de las dos. Sí, O credencial credencial. y el DNI. Nosotros ahí Perfecto. tenemos todos los datos. Si tiene No, sí, menos de está. 65 años con prescripción, Con prescripción médica médica. que explique por qué es necesaria la aplicación de la Exacto. vacuna, mayor de 65 años. No es necesario la prescripción médica. No es necesario. La cobertura, PAMI y IOMA, que son las obras sociales donde se concentra mayor cantidad de jubilados y pensionados, la cobertura es total. Es total. Y hay algo importante que quisiera aclarar, justamente Clara. Sí. El tema de la neumonía no se tiene que aplicar todos los años. Eso, ¿cada cuánto es? La vacuna de la ¿Cada 5? neumonía, la vacuna que entró este año de PAMI es una vacuna que tiene 20 serotipos contra el neumococo, con lo cual tendría una cobertura de varios años. En algunos casos, en años anteriores, venían dos tipos de vacunas, la Pneumo 23 y la Pneumo 13, que se daban con una diferencia de un año, se aplicaba primero un año, una y al año la otra. Y después, cada 5 años, si el médico lo requería. Bien. Con lo cual, por eso es importante la carga de datos que estamos llevando en la farmacia, que va a impactar, entendemos que el ministerio lo va a cargar en Mi Argentina,
porque generalmente la gente adulta mayor no se acuerda cuándo se dio la última vacuna de la neumonía. Entonces viene y dice, me tengo que dar la vacuna de la neumonía, y obviamente, como hablábamos anteriormente, aquel farmacéutico que sabe que se la dio el año anterior dice, no, mira, vos ya te la aplicaste. Además le damos un carnecito para que lo lleven, pero muchas veces se pierde. Entonces, ese formato que estamos tratando de que el ministerio cargue los datos en Mi Argentina, ya al estar en la aplicación, vamos a saber cuándo se aplicó. Pero es muy importante que lo de la neumonía lo hagan bajo, que lo vea el médico y haga el seguimiento, porque tiene la historia clínica de cuándo fue la última vez que se la aplicó. No siempre hay que aplicársela. ¿Sería algo parecido a lo del COVID que te aparece en Mi Argentina? Claro, la idea es eso. Nosotros hemos trabajado con el ministerio, estamos toda la carga de la información de la vacuna que estamos aplicando con el nombre del paciente, el DNI y todo, le pasamos esa información al ministerio, el ministerio lo cargaría en Mi Argentina, que es un proyecto que lo venimos trabajando desde el mes de enero. ¿Y esa vacuna del COVID se sigue aplicando? La vacuna del COVID sí, pero no en la farmacia. Había una propuesta de que se aplicara en la farmacia, pero por ahora no nos han enviado vacunas de COVID. Pero lo más importante es la de la gripe, porque la cepa que estuvo circulando en el hemisferio norte fue una gripe muy fuerte, entonces por eso tomamos la precaución. Sí, las farmacias vacunan contra la gripe y contra la neumonía. Contra la gripe y la neumonía, no contra el COVID. ¿Y el tema de la vacunación contra el COVID forma parte del calendario obligatorio o no? Hoy ya no estaría dentro del obligatorio, pero se recomienda vacunarse. Lo que pasa es que la gente le ha tenido tanto miedo a la vacuna de la no COVID, sé, yo la pasé muy mal. Yo me puse 4 dosis de AstraZeneca. Cada vez que iba, rogaba y decían otra vez que no me toque AstraZeneca. No sé si yo me había obsesionado, vos también. Ahí me dice Carlos, lo mal que me hacía. Yo quedaba 3 o 4 días como en ese estado de gripe. Yo bloqueé esa etapa de mi vida, no me acuerdo de nada. Igualmente hay una resistencia ya a seguir vacunándose. Sí, pero igualmente yo creo que es muy importante dejar un mensaje muy focalizado de que la gente se tiene que vacunar. La vacuna es buena, la vacuna del COVID salvó muchas vidas también. Es decir, seamos conscientes de eso, que la vacunación es importante, ¿no? Hay que llevarlo adelante. Sí, por supuesto. Salva vida, como vos dijiste. Yo veo una vacuna y me tiro de cabeza, con lo cual. No, yo veo una vacuna y corro para el otro lado. Pero está bien lo que haces vos. Lo que hago yo no está bien. No, pues iba a sumar una cosa que, como ese tema del dengue, la vacuna del dengue. Si había algún tipo de campaña para los adultos mayores, no hay campaña. En general, la vacuna del dengue hubo una campaña general, no solamente para adultos mayores. Había que tener mucho cuidado de vacunarse los que ya han tenido dengue para no tener una repetición de la picadura de la Aedes, porque bueno, podía tener consecuencias un poquito más complicadas. Pero bueno, es otra de las propuestas que hemos planteado también al Ministerio, de que el año próximo vacunemos también contra el dengue en forma gratuita en las farmacias. Pero eso va a depender de las políticas de Estado, no de nosotros. Sí, nosotros estamos dispuestos, como dice él, queremos que todo el mundo se vacune, somos pro vacuna los farmacéuticos, porque sabemos que han salvado vidas en el COVID, y hoy una gripe, como vienen los fríos, te puedes agarrar y dejar muy mal si no tomas conciencia. Es preferible prevenir que curar, dice el dicho. Bueno, esa es la situación que debemos concientizarnos. Ahora, qué paradójico, qué paradójico lo que vos contás de la resistencia de la vacuna de COVID, que en su momento, no digo que era entendible, pero más o menos, que salió la vacuna y vos decías, ¿qué hago? ¿Me vacuno? Estaba esa dicotomía entre, sí, vamos porque es lo que hay, y lo otro, decir, pero no está testeada al 100%, no sabés. Hoy que ya pasó bastante tiempo. Que la mayoría es paradójico. Pero lo que le quedó a la gente en el inconsciente es esto de las reacciones adversas que tenía la vacuna del COVID, que sentía el malestar, no que el COVID le generara algo. Tal cual. Entonces le quedó en el inconsciente. Yo me apliqué, como cuenta Clara, quedé en tal vacuna. Estuve cansada 3 días, me levanté fiebre, entonces como que tiene resistencia a aplicarse la del COVID. Pero bueno, entendamos que la vacuna es muy importante, toda vacunación. A nuestros hijos los vacunamos, no dudamos por un instante. Es la típica discusión que hay con los antivacunas. Yo no dudo en vacunar a mis hijos con toda la vacuna que me dicen en el calendario, desde que nace hasta que son mayores de edad y eligen vacunarse o no, siempre los vacunamos. Entonces, ¿por qué no hacerlo con nosotros mismos? Tenemos que seguir la misma lógica, ¿no es cierto? Totalmente. Claudio, gracias por todo lo que nos informás siempre, y por todo lo invitarnos. Que de alguna manera nos contás, porque nos cuidás y nos prevenís a todos. Gracias por invitarnos, y consulten con su farmacéutico, que somos el profesional de salud más cercano a la gente. El rol tan importante de la farmacia. Gracias, Claudio Chin. Gracias. No se me peleen, por favor. Unos dejan mensajes, el otro contesta. A mí no me gusta, a mí me encanta que hablemos.
no significa que nos tengamos que poner de acuerdo. Pero bueno, vamos a leerlo. Susana Novoa, hola Clara y equipo, buenas tardes. Rubén Musi, buenas tardes Clara y equipo, como siempre siguiendo los martes y sábado. Gracias porque nos van acompañando los martes en el streaming de Lo Justo y Necesario por YouTube y también Lo Justo y Necesario en A24. A ver, acá, Norberto Longo, 2639. El bono no debe aumentar. Milei es nuestro presidente y merece cuidado y no críticas del periodismo. Norberto, con todo respeto yo te digo, Clara Salguero es una persona, no digo periodista, yo soy persona, después periodista. Yo soy una persona muy respetuosa de las instituciones. A mí no me gusta escuchar a nadie ni hacerlo yo referirse a las instituciones con insultos. Pero hacer una crítica que en mi caso puntual siempre trata de ser constructiva, no se puede tomar como un agravio, porque yo en eso soy muy educada y cuidadosa. Marta dice, Norberto, déjate de escribir pavadas, por favor. A ver, Marta, no te tenés que enojar, Norberto piensa lo que piensa, y yo ya de alguna manera un poco contesté por qué la apertura del programa y el tema del bono, que creo que sí hay que actualizarlo. A ver, yo no soy muy propensa a estar de acuerdo con las asistencias sociales. Yo creo que sí tiene que haber un Estado que proteja al niño, un Estado que proteja a la gente grande, pero yo no creo en el Estado asistencialista. Yo creo que el Estado está para cumplir un rol de implementar medidas que a la gente le dé derechos genuinos e ingresos genuinos. No estoy de acuerdo con el bono. Si a mí me quieran, el bono tiene que aumentar o el bono tiene que quedar congelado. El bono no tiene que existir. La gente tiene que cobrar buena jubilación. No tiene que existir el bono. Así que desde ahí, a partir de ahí, la verdad no amerita que yo discute porque no estoy de acuerdo con el bono. Bueno, a ver si seguimos. A ver, no hay por ahora consultas. Sí, a ver acá. Hemos sacado, bueno, Norberto Longo siguió escribiendo, hemos sacado 14 millones de personas de la pobreza. Es cierto, el índice de pobreza sí ha mejorado. Y, a ver, Rodolfo Díaz, que siempre nos ve, hola Clara y equipo siempre firme en los dos programas. Vamos a recordar vías de comunicación que ustedes la ven en pantalla, los contenidos en el Instagram de @clarasalguero.ok, me pueden encontrar en TikTok como Clara Salguero, pueden escribir, dejar mensaje de texto, no manden audio ni llamen por teléfono porque no podemos atender, al 11 71 05 53 88. Y que me está faltando contarle que los martes de 19 a 21 horas nos encuentran por YouTube en el streaming de Lo Justo y Necesario, y los sábados a la 1 del mediodía por A24. ¿Qué me señala? ¿Qué? Las redes. Las acabo de dar, Las acabo de dar, pero ahí las tienen siempre en pantalla. Ale se ocupa de que estén siempre en pantalla para que estén comunicados en todo momento. ¿Con qué seguimos? Hay varios temas que nos quedan pendientes. Gaby, el tema de los seguros. Sí. El otro día hablábamos, yo te decía, ¿cuáles son los seguros más solicitados? Vos me decías seguro de hogar, seguro de auto, seguro de vida. Bueno, cuando contratamos un seguro, ¿a qué tenemos que tener cuidado? ¿A qué le tenemos que prestar atención para no encontrarnos después con sorpresas? O sea, es que, bueno, se dieron en los últimos años también algunas compañías que se dieron de baja, algunas que se liquidaron, otras que no responden como debería ser o en los tiempos correctos. Hay una diferencia muy grande en el mundo de los seguros. Tenemos por un lado todo lo que es la rama de seguros patrimoniales, que vos dices al principio, autos, hogar, bueno, nada, todo lo que tiene que ver agro. Y después por otra parte el seguro de personas, ¿sí? Los seguros de vida, lo que hablábamos hoy, los seguros de vida con ahorro. Y en las compañías hay una diferencia muy grande también en cuanto a la liquidez entre uno y otro. Si yo te tengo que hablar, vamos a poner todo en la misma bolsa ahora, Clara, y yo te voy a contar, le voy a contar ahora más que nada algo que tenemos que tener en cuenta, y hablamos de lo básico. Tenemos que volver un poco a las bases, digo yo, y es lo más simple que se nos puede ocurrir. Cuando vos decís, quiero ver qué traes la compañía, no te guíes únicamente por el precio. Vamos a ver el ejemplo puntual de autos. Vos tenés una cobertura de seguros de auto y tu productor o entras en alguna página, cotizás y te dice que tenés que pagar, no sé, invento un número, 120.000 pesos por mes. Vas a encontrar seguramente alguna compañía en la que con el mismo vehículo lo puedas cotizar en 70, 80. Y vos decís, es un abanico súper amplio. Ahora, cuando te pones un poquito más en detalle a buscar, a analizar la compañía, a ver opiniones, referencias, decís, ojo, porque tal vez esa diferencia, eso que te estás ahorrando, es un riesgo enorme el día de mañana cuando te pase algo. Claro. Si no te pasa nada, bueno, ok, pero volvemos siempre al concepto de que el seguro es básicamente una cobertura que está cubriendo un riesgo, un posible riesgo. Ahora,
si a vos te pasa algo, vos tenés que decir, che, yo estoy pagando un seguro, ejemplo, de auto, pero yo quiero que si me pasa algo, que la compañía responda. Si no, ¿qué sentido tiene tener una cobertura? No únicamente porque sea obligatorio y te pare el inspector de tránsito, tengas que presentarlo, no, sino para que te cubra realmente ese riesgo. Lo simple. Teníamos una plaquita, no sé si la tenemos ahí, si no lo repasamos de acá. Podemos. Primero, verificar en la página de la superintendencia tanto la compañía de seguros como la compañía de seguros como el productor. Si vos entras vos pones SSN, que es la Superintendencia de Seguros de la Nación, vas a ver que tenés por un lado, podés verificar el ente, que es la compañía de seguros, si está registrada primero en la super. Esto para evitar estafas, para asegurarte de que la compañía realmente exista. Por otra parte, el productor, que la persona que te asesore sea un profesional con matrícula que te pueda indicar efectivamente si el seguro que vos estás contratando cumple con lo que vos necesitás. Bien. Comparar coberturas, esto que decíamos recién. Sí, ok, tenés un seguro que es mucho más económico que el otro, pero ¿cuál es el riesgo cubierto? ¿Te cubre ante ciertos imprevistos? Claro. Totalmente. Pero fundamentalmente ver que cuente con una buena calificación la compañía de seguro, porque a ver, las estafas están a la orden del día, ¿viste? Totalmente. Y los intentos de estafa. Mira, hoy hablábamos de los seguros de ahorro. Vos tenés, las compañías están calificadas por organismos internacionales en algunos casos, por algunos entes internacionales que certifican y califican la solvencia. ¿Qué es eso? Es básicamente cuánto capital dispongo, por así decirlo, para cubrir los posibles indemnizaciones. Entonces, si, no sé, tengo tantos siniestros, si puedo cubrir eso, si tengo que, tengo muchos rescates porque la gente quiere sacar dinero de lo que tiene en la cuenta, ¿cómo puedo cubrir eso? Generalmente las compañías, hay muchas compañías que están calificadas con AAA, que es lo máximo que se puede aspirar en solvencia, pero es fundamental eso, es ver cuán solvente es la compañía y cuál es el índice de respuesta que tiene ante esas cosas. No quiero dar nombres para no... No, claro, porque si no sería publicidad y no la intención. Exacto. Exacto. Por un lado, pero ni pero esto, ni lo otro. Viste un buen dato, entrar a la superintendencia. Sí, y como lo otro, tampoco, porque ni pautado ni... Igual, Gaby, vamos a hacer una cosa muy simple también, que es una realidad. Todos tenemos amigos, todos tenemos gente que tiene un auto. El boca en boca, che, ¿viste? te robaron el auto. Claro. ¿Cuánto tiempo demoraron en devolverte el pago? ¿Cuánto demoraron en cambiarte la luneta del coche si tuviste granillo? ¿Te lo cubrieron? ¿Te cubrieron? Claro. Vos pones en internet, ¿qué tal es la compañía X? Y te puedo garantizar, te vas a dar cuenta, porque vas a ver, no sé, pensando en lo más común que son los seguros de autos. Vas a encontrarte con alguno, mirá, me tardaron 2 horas en responderme. Bueno, eso es como lo básico. Pero puntualmente hay compañías que tal vez son muy económicas y que cuando vos googleás te dicen, ojo con eso, fíjate, es una compañía que se está yendo a la quiebra. Hoy por hoy hay algunas que están ahí temblando, que nada, pueden seguir operando tranquilamente, pero la recomendación muchas veces es, ojo, porque tal vez si es lo que podés pagar, ok, sabe que si pasa algo, corres cierto riesgo. Y te sumo una cosa que es, cuando yo tuve el problema con el vehículo que me lo robaron en su momento, me fue muy útil un buen productor que me estuvo aconsejando, asesorando, estando detrás siempre, conteniéndome, como para poder decirme cómo es todo el caminito para poder resolver el problema. Era yo. Bueno, pero tenemos quien nos pueda guiar ante cualquier inconveniente o duda que tengamos con seguros. Lo contestamos esto. Marta OQ8NL, Marta. ¿Aplican todavía la del COVID? Sí, pero dijo Chino que no aplican en las farmacias. No en las farmacias. Perfecto. Pues, a ver, si querés, respondemos el tema del PAMI, pero tampoco tenemos Alicia Ayala. A ver, yo lo que le puedo decir a Alicia que sí, que PAMI... Es terrible la situación de PAMI y solo hablan de seguros y juicios. No, hablamos de todo lo que podemos, Alicia, pero me parece bueno y gracias por compartir esto que nos estás diciendo, porque si ustedes quieren que hablemos de algo en particular, lo hablamos. Y si no lo sabemos, lo averiguamos para la próxima. Alicia Ayala, es terrible la situación de PAMI, solo hablan de seguros y juicios. Entiendo el negocio, no sé por qué dice entiendo el negocio, pero los viejos la pasan mal y no hay voz por ellos. Bueno, aparte no todo es gente grande en el PAMI. Bien, vamos a hacerlo muy simple. Más allá de Alicia, que estás hablando de PAMI, si querés algún momento podemos hablar puntualmente de PAMI, hablemos un poquito más del tema del sistema de salud en general. El sistema de salud es un sistema que está bastante complicado, bastante quebrado. Hay un desfasaje de planes de pagos muy grandes en todos los agentes de salud. De hecho, lo contaba recién. Que lo que decía la gente de COFA recién también. Lo que sucede no solamente en farmacias, sucede en clínicas y sanatorios, sucede con los profesionales médicos también, en consultorios. Y el problema fundamental es un recorte en el nivel presupuestario de sanidad muy grande a nivel nacional, en donde
obviamente lo que vemos viendo en cuando las personas se jubilan con muy baja jubilación, con muy bajo resultado por sus aportes y contribuciones, de ahí también es donde se financia el sistema de salud. Con lo cual, cuando tenemos menos gente activa, menos gente que te genera aportes, obviamente tenemos menor financiamiento en salud, con lo cual todas las obras sociales, prepagas también, PAMI también, se ven afectados. Esto rápido y quiero hablar de un tema que está judicializado, que es la actualización del bono. Gerardo Cabrera dice, hola, te miro sábado y domingo. Sí, a veces es cierto que se repite el domingo. Debe ser en A24, debe ser que nos ve por YouTube. Quisiera saber por qué no hay préstamos para las pensiones con discapacidad. Soy de Comodoro Rivadavia, Chubut. ¿Por qué no hay préstamos? Seguramente te referís a los créditos ANSES. Nosotros estuvimos hablando hace un par de semanas del tema de la posibilidad de la vuelta de los créditos ANSES, pero por el momento es un proyecto que está en el Congreso, que no tiene fecha de tratamiento para que puedan utilizarlo gente que está endeudada. Pero por el momento no hay absolutamente nada, no es las pensiones por discapacidad. Tampoco lo pueden solicitar un jubilado y tampoco lo puede solicitar un préstamo ANSES, una familia que cobra asignación universal. Fíjate, Clara, que perdón que te interrumpo, pero es un tema que se consulta mucho a punto tal que todas las SUDA y todos los ANSES tienen un cartel pegado en la puerta diciendo no estamos dando créditos, porque todos los días les está llegando consultas por ese tema. También con un cambio de idea para qué funciona el Fondo de Garantías y el CIPA, que no para prestar plata, sino para pagar jubilaciones. Bueno, de hecho, el proyecto de la vuelta de los créditos ANSES para personas que estén endeudadas, justamente lo que dice es que la fuente de financiación, el agente pagador sería ANSES, la fuente de financiación, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Pero acá volvemos a lo mismo. Lo que hay que hacer es tratar de que los jubilados ganen mejor, que las familias tengan trabajo genuino y no estén en la informalidad. No estar dando préstamos para pagar una deuda y la gente vive eternamente endeudada. No es la solución. No, y más ahora que también estamos en una situación de consolidación un poco del Fondo de Garantías. Hoy con el crecimiento de lo que fueron los bonos argentinos, aumentó el valor del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Y eso también creo que el hecho de traer una política de préstamos o de créditos a tasas subsidiadas, ¿sí? como se dio durante mucho tiempo, te perjudica mucho más lo que es la situación de desfinanciamiento de la seguridad social. Claro, porque la plata que vuelve como un poco interés. Claro, es que de hecho, más cuando se daban que había una tasa de interés que era menor a la inflación, o sea, en la práctica terminabas ganando. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad, desde que se creó, ¿en qué año se creó? En el 2008. 2008, sí. En el 2008 se utilizó para todo, menos para lo que decía un punto en el decreto, porque fue por decreto que creaba el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que decían, el fondo es una salvaguarda para pagar. Es el chanchito, la idea es que sea el chanchito el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES. Háblame de la judicialización del bono. Bien. El bono congelado. El bono extraordinario previsional, sí, que extraordinario ya lo llevamos desde septiembre del 22. 25 meses. Sí. ¿Qué Argentina esta, viste? Que todo llega para quedarse, el cheque, el impuesto al cheque. Eso te iba a decir, el impuesto al cheque, pero se renueva todos los años. 25 años ya cumple el impuesto al cheque. Bueno, 25 meses el bono a los jubilados. Bueno, sí, pero se sigue llamando bono extraordinario y duramos más que varias leyes de movilidad, porque está desde el 2022. Por ahí ¿Qué es lo pasa? extraordinario. Por ahí eso es lo extraordinario. Por eso lo extraordinario, lo mucho que duró. El tema cuál es, que desde marzo del 24 este bono está congelado en 70.000 pesos, ¿sí? Hoy si lo Que hubieras... debería ser el cuánto. Arriba de 200.000 pesos tendría que estar si lo actualizabas por IPC. Entonces, claro, vos te encontrás en el atolladero de que este bono no lo podés sacar porque las jubilaciones mínimas, la verdad que les representa una plata porque son 70.000 pesos. Y si lo actualizás, te vas a encontrar con todos los jubilados de más de la mínima diciendo, yo también quiero una actualización como están teniendo los del bono. O ¿por qué a los de la mínima le das el bono y a mí que cobro un poco más de la mínima no me lo das? Exactamente. Todo eso genera juicio. Claro. Que se prepare la corte. ¿Y cuál es el problema? Que uno hace un análisis económico porque también los abogados un poco de esta profesión analizamos qué casos iniciar y es muy común que ya sabemos que aquellos que cobran bono en el 70 o 80% de los casos no les corresponde reajuste, entonces no se les inicia y no se les da una respuesta. ¿Cuál fue la respuesta que se hizo? Ahora en tribunales se inició una causa colectiva
¿sí? Pidiendo la actualización del Mira bono. cómo te miro, Martín. ¿Cómo me también? Causa- No me mires así. Causa colectiva. ¿Qué es esto? Para que la gente lo entienda. La mayoría de los juicios de reajuste, todos en realidad, son A contra B. Jubilado contra el ANSES. Una causa colectiva es, que está previsto en la Constitución, es otra forma de entender el conflicto. Es un colectivo afectado contra el que lo está Pero afectando. eso no prospera. Bueno, No hay antecedente de la... no hay antecedentes, ni en Argentina ni a nivel mundial, nunca dieron colectivos para causas que ponen en juego el presupuesto de la administración pública. Esto que es previsional y tributario, ¿sí? Temas impositivos. La única vez que la Corte dio esto fue un tema de energía durante la presidencia de Menem y era un tema de consumidores, ni siquiera era un tema de impuestos. ¿Qué? Y Akumar, la cuenca Claro. de Cuenca Región. Claro, pero no tenía nada que ver con pero son- ni previsional ni con tributario, era un tema ambiental. De hecho, el año pasado la Corte resolvió la causa más antigua que tenía desde el año 2009, Sí, está bien. la del caso Defensor del Pueblo, Sí. donde el Defensor del Pueblo pedía que a todos los jubilados que cobraban más de la mínima, 500.000, 600.000, les aplicaran la movilidad del fallo Badaro, ¿sí? Es una causa que la Corte la tuvo 16 años para resolver y bueno, la Rechazaron. desestimaron. Ahora, ¿qué es el argumento que están trayendo para esta causa? No es lo mismo, porque todos los que cobran en el bono están en la misma situación, es distinto a lo del Defensor del Pueblo. Es gente que, por el poco monto que tiene su expediente, por el poco monto que tiene el pedido que hacen, nadie se los va a iniciar. Entonces están pidiendo la actualización para todos. Primera instancia ya lo rechazó, ¿sí? Dijo que no está habilitado el amparo colectivo para la parte previsional. Ahora está apelado, hay que ver qué dice la Cámara de Seguridad Social. Entiendo que por la restricción que está teniendo este tema, no le veo mucha chance de que prospere, pero sí es un tema que es inédito, es una mega causa, les diría que en términos presupuestarios es la causa más importante que tiene el gobierno en trámite hoy ante los tribunales argentinos, así que hay que prestarle Aparte porque atención. lo cobran los 70.000 pesos, alrededor, si no me falla la memoria, 4.400.000 jubilados. Exacto. Nos están escribiendo, enviando consultas, muchas, a través de la línea telefónica. Marina 6343 es la terminación de tu número de celular. Hola Clarita y equipo, yo cobro la mínima, ¿en qué fecha cobro? Tengo el número 8. Te puedo decir esto, cobras la mínima entre el 10 y el 23 de abril, una terminación de documento por día hábil. Es decir, que el viernes 10 empieza con 0 y así sucesivamente. Y si no, lo encontrás porque ya está publicado en la web de ANSES. A ver, esto la verdad no lo sé, lo vamos a averiguar. Perdón, termina en 8 y cobra la mínima. Terminan 8. 22 del 4. 22 del 4, perfecto, qué rapidez todos. A ver, buenas tardes, Katy, 8842, buenas tardes. La pensión no contributiva por discapacidad le será suspendida si no tiene certificado único de discapacidad. Damián. No, en principio no debería de ser suspendida, como habíamos dicho en su momento. Lo que es el certificado de discapacidad va por un lado, que es la discapacidad de la persona, y otro lado cosa es la incapacidad laborativa que tiene, que es lo que le da la pensión no contributiva. Perfecto, Jerónimo, bueno, acá hay varios en el WhatsApp, se ve que es una familia. Jerónimo, Nicola, Rome. Hola, yo cobro una no contributiva en abril. ¿Cuánto voy a cobrar? Soy de La Rioja, buenas noches. Una no contributiva, 266.223 pesos, más el bono de 70.000 pesos. Si Se la viene- pensión no es madre de 7 o más hijos, sino es 380.000, 319 más los 70.000. Se viene una gran cantidad de juicios previsionales de La Rioja, porque los empleados públicos están cobrando el 60% del sueldo no remunerativo, y ya la Corte dijo que se los tienen que reconocer para la jubilación. Bueno, Estamos hablando de más de 45.000 jubilados de La Rioja. Martín, para vos, Sandra 0218, quisiera saber si tengo o no alguna posibilidad de jubilarme. Tengo 60 años y no tengo aportes, lo veo complicado. No, a los 65 una PUAN va a poder tener, y tampoco llega, hay que ver también si... no llegaría ni siquiera con el plan de pago para No, trabajadores en actividad No tampoco. llega. Mónica Arturi. Mónica Noemí Arturi, hola, necesito saber cuánto cobro este mes de jubilación mínima, lo habíamos dicho, 380.000, 319 más los 70.000 pesos de bono. No nos llamen porque no podemos atender. A ver, hablemos de... ¿Qué hablamos? Porque nos va quedando poco tiempo, pero elegí vos. Ah, bueno. El tema de
cobertura de medicamentos por vía excepcional y cobertura al 100%, o hablamos de certificados únicos de discapacidad? Lo que vos quieras. Me parece que cobertura de vía excepcional está Vamos. bueno para entrar un poquito y darle un cierre a lo que habíamos hablado del tema de la cobertura de lo que es, ¿cómo se llama esto? La cobertura del subsidio social de PAMI. Sí. Para hacerlo muy simple, nosotros habíamos hablado de la cobertura del subsidio social de PAMI, que la persona que tenía 1.5 haberes mínimos tenía la posibilidad de acceder a la cobertura médico-sanitaria de PAMI en medicamentos al 100%. ¿Qué pasaba con esas personas que tenían por encima del 1.5 de haberes mínimos? Habíamos hablado que eso eran más o menos 480.000 pesos a abril del 2025. Sí. Esas personas lo que tienen que analizar concretamente es si el gasto en medicación supera el 15% de los ingresos que tienen brutos de su jubilación. Para ponerlo muy, muy simple, números ficticios, obviamente. Si yo cobro 100.000 pesos y tengo un gasto mensual de 15.000 pesos, yo podría pedir una vía de excepción. ¿Cómo se hace esa vía de excepción? Muy simple, se entra por la página de PAMI, se baja el formulario de PAMI de vía de excepción, que puede ser o el pedido, tienen dos nombres los formularios, el inicio de vía de excepción y el de renovación. Todas las vías de excepción tienen un plazo de vencimiento. Entonces yo voy, pido la vía de excepción, ese formulario tiene que estar llenado por el médico tratante, justificando los motivos por los cuales se está pidiendo el medicamento, orden médica más credencial de PAMI, pueden solicitar la continuidad de la cobertura médica al 100% pasado por una auditoría médica de PAMI. Bueno. Te sumo una Sí. cosita más y te redondeo. Sí. ¿Qué sucede si PAMI me demora mucho tiempo en darme la contestación? ¿O qué sucede si PAMI me lo rechaza? Hubo esa consulta. Esas consultas lo hacen. Lamentablemente ahí van a tener que consultar con un abogado porque va a tener que ser judicializado y analizado el caso a ver si es necesario poder avanzar con una vía legal o no. Pero en principio, si PAMI o lo niega el medicamento al 100% y no habilita esa vía de excepción o no da una respuesta en tiempo y forma, tenerlo en cuenta cuánto es muy subjetivo ese tiempo y forma. Es decir, si estoy pidiendo un medicamento por ahí oncológico, estoy pidiendo un medicamento de un tratamiento compasivo y no me dan respuesta, obviamente los plazos se limitan a horas. Si estamos pidiendo cosas que pueden esperar un poquito más de tiempo, poner riesgos de vida, bueno, esperemos una semanita, 15 días para que auditoría médica confirme algo, pero se puede reclamar también judicialmente. Mientras Damián estaba explicándole, yo leía las consultas que estaban llegando a través de la línea del WhatsApp 11 7105 53 88. Acabamos de recibir un mensaje de Miguel Ángel Angeli. Quiero agradecer la explicación que me brindó el doctor Damián Alegre, porque fue una consulta que llegó en la semana. Le quiero agradecer a Damián Alegre contestando mi inquietud. Gracias a todos los del equipo que brindan un servicio muy interesante para todos nosotros. Fuerte abrazo y saludo para todos. Él respondió, nos hizo quedar súper bien al equipo de lo justo y necesario y nosotros recibimos. Es un gusto, la verdad que es un gusto y es un placer muy lindo escuchar también a la gente cómo te quiere, los saludos y los cariños que te da, y la verdad que es parte de lo que hablamos, la contención que uno da también es muy gratificante. Yo les digo, yo leo todos los mensajes que llegan, trato obviamente que no lo hago en un día, lo hago en varios, a veces me lleva la mitad de la semana y empiezo con esa intensidad que tengo. Hoy estoy tranquila o no, pero yo suelo ser intensa. ¿Por qué no está Adrián? Porque no está Adrián, que me pone nerviosa, me da trabajo. Bueno, no, pero aparte también es cierto que a Se veces... le va a prender fuego la oreja a Adrián hoy porque le dieron, pobre. Adrián, en algún lugar del mundo donde esté, nos debe estar mirando porque no podés vivir sin nosotros. Te lo digo a vos, porque estoy segura que nos estás mirando. No, y a veces me dicen, ¿por qué voy tan rápido en A24? Y porque son otros ritmos. En el streaming hay más tiempo y además es todo más tranquilo, nos podemos extender un montón, podemos hablar de temas que tienen que ver con coyuntura y temas que no son de coyuntura, y A24, lo justo y necesario, está dentro de una continuidad informativa y la verdad que es coyuntura, y la noticia quizá de último momento es la prioridad, y por supuesto el tiempo es menor y la televisión es otro ritmo. Total. Es cierto que voy más rápido. No, pero quería contar esto porque a la gente le gusta este tema del detrás, ¿no? Yo la mitad de la semana en general la ocupo día a ratos en responder todo lo que va llegando, todos los mensajes. Llegan 2.000, llegan 1.000, llegan 1.500, no es que tengan la respuesta a todo. Hay realmente cuestiones que yo no las sé, porque tienen que ver con temas de salud, tienen que ver con estrictamente impuesto a las ganancias o estrictamente temas judiciales del ámbito previsional. Entonces, con la intensidad que suelo tener, empiezo a hacer captura de pantalla y empiezo a mandar en paralelo. Le mando en paralelo a Alegre, le mando en paralelo a Trócoli, le mando en paralelo, bueno, y
Y ellos son tan amables que se ocupan. Muchas veces me dicen, no te preocupes, no te respondemos a vos, hablamos directamente con la gente. Y se comunican con la gente directamente y a mí me sacan un montón de trabajo y un montón de estrés. Porque si bien este trabajo a cada uno de nosotros nos gusta mucho, también es cierto que hay semanas que las demandas son como más pesadas y más sensibles que otras y a veces quedamos como agotados. Pero bueno, renovamos fuerzas y seguimos porque este trabajo, el que hace cada uno, nos encanta, así que acá estamos. ¿Nos queda algo? Tengo una pregunta vamos para- a poder para- hablar del ¿puede ser? certificado único de discapacidad. Sí. O sea, es que nos hicieron una pregunta en la semana hablando de impuestos a las ganancias y es algo recurrente que nos ha llegado, pero tal vez vos lo puedas explicar desde tu enfoque. Que es una persona que trabaja en casa de familia, como persona de casas particulares, no registrada y tal vez tiene una obra social a través del marido que trabaja en blanco. Entonces, la pregunta siempre es, ¿qué pasa si me registran? Porque viste que, bueno, vos lo vas a explicar seguramente mejor que yo, pero como que se solapan, se pisa un poco una cobertura con la otra, ¿no? Más que la cobertura, Sí. la obra social que te trae de arrastre. Ahí tenés un problema muy grande, Gaby, la verdad. Y está muy mal lo que te voy a decir, pero es lo negativo del sistema realmente y lo desprotegido que están las empleadas domésticas. Sinceramente es un problema muy grande. En principio, dejemos de lado la empleada doméstica, agarremos una persona común que tenga un trabajo común. Lo que puede hacer es hacer opción para la misma obra social que ya tenía con su marido y unificar aportes. Eso sería lo normal, ¿sí? Unificar aportes con su cónyuge y poder continuar con la misma cobertura médica. Perdón, voy a la obra social y digo, mira, yo quiero estar con ustedes. Sí. Cuando el empleador te da de alta temprana, decís quiero tener la obra social X y Perfecto. se hace la derivación de aportes directamente y se unifica aportes. Después va a la obra social y pide unificación de aportes. Eso no hay problema. El problema de la empleada doméstica es que no llegan los mínimos legales para que lo tome una obra social. Claro. Bueno, Entonces, si trabaja menos de 16 horas, que es el común denominador, salvo que tenga con cama adentro, que es lo más difícil, lo más Sí. complejo, no le llegan los mismos legales, con lo cual la única obra social que la va a tomar es la obra social de empleadas domésticas. No hay otra de casas particulares. No hay otra obra social que la vaya a tomar. Entonces, eso está en un desamparo muy grande. En esos casos, muchas veces hasta lo que conviene, por eso digo, es muy ruin el sistema, ¿no? Y está muy desamparado el empleado doméstico, es que se continúe en negro para poder tener por lo menos cobertura médica un poco más digna y poder recibir prestaciones médicas. Dicho sea de paso, perdón, que yo generalmente trato de mantenerme lo más objetivo posible y no hablar de obras sociales, pero la obra social del personal doméstico no tiene cartilla, usa cartilla de los hospitales No, bueno, públicos. Está bien. Entonces, A ver, está bien eh, que lo contemos, porque hay una realidad. Cuando hay dato y el dato es fehaciente, ¿quién te puede venir a discutir y decir, No, está Damián, bien, pero- Alegre dice una cosa que no es? No, está bien, pero uno trata de hacerlo lo más imparcial, lo más objetivo, lo más neutral posible, pero a mí me da mucha tristeza una persona que está todo el tiempo, toda su vida deslomándose, trabajando realmente con una solución muy compleja y frente a eso está en un desamparo cuando se quiere jubilar, que tiene que ir todos los empleadores a certificar que trabajo, se quiere tener una medicina de obra social, no puede tener y tiene un hospital público. La verdad que es bastante triste su situación. hoy en día, acá me vas a ayudar vos, Martín, vos sabés que si una persona que trabajó en casa de familia, cuando se quiere ir a jubilar, muchas veces le piden que Sí, la declaración el jurada del empleador. Sí, y ahora, una persona que te dice, mira, yo hace 20 años trabajé en la casa de una persona, trabajé un par de años, y te suma y lo necesitas para el aporte. ¿Cómo haces? ¿Cómo hace esta persona? Sí, a ver, está en la política de ANSES el trámite ingresarlo igual y muchas veces ANSES se encarga de hacer esa verificación para no dejar, porque ¿qué pasa? Cuando vos inicias en trámite se te empieza a computar el retroactivo. Claro. Entonces siempre es, ante la duda, ingresarle la jubilación por más que le haya algún formulario que le esté faltando. Y ahí ANSES trabaja en base a lo que le está declarando la persona que trabajó. Después es el ANSES el que tiene que ir a corroborar con ese empleador si efectivamente se desempeñó como empleada de casa particular. Pero siempre lo ideal es tener la declaración jurada emanada del mismo empleador para que la jubilación sea más rápida. Sí. Claro, también ten en cuenta que si trabaja menos de 12 horas semanales, muchas veces ni siquiera es tomado en cuenta para la jubilación, Sí. entonces está completamente Sí, sí. desprotegido. Y perdón, y vuelvo a lo mismo, es una situación completamente irregular en la que tiene cualquier persona que está trabajando en relación de dependencia y está registrado, ya por el hecho de estar registrado, Claro, lo tienen que lo toman. Es muy complejo el trámite de empleo Sí, doméstico, un día lo podemos- la probatoria de servicios. Yo siempre digo, ¿no? Hace años que lo digo, lo justo y necesario
es un programa de seguridad social. Y créanme, esto que digo siempre es así. La seguridad social es la vida misma. Es desde el momento que estamos en la panza de mamá, que ya mamá quizá tenga derecho a cobrar un prenatal. Después la seguridad social está en nuestra vida cuando nos casamos, cuando tenemos hijos por el tema de la asignación por nacimiento, si adoptamos, el tema de las asistencias que nos siguen a lo largo de la vida, la jubilación, la empleada doméstica que trabaja en nuestra casa. Es, la verdad, la vida misma. Por eso insisto tanto en que los gobiernos y la política tienen que generar cada vez más derechos en materia de seguridad social. Quiero contar algo corto. Un tema tiene que ver con becas Progresar y el otro tema tiene que ver con ingresos topes para poder percibir pagos extras en el mes de abril. Los pagos extras que se abonan en el mes de abril, en el caso de jubilados y pensionados bono, y en el caso de trabajo en blanco, asignaciones familiares, hay que cumplir con un requisito de tope salarial o de tope de jubilación. El jubilado, el pensionado, para saber si le corresponde el bono, ¿dónde está la respuesta? En el tope, en los ingresos que percibe. Si los ingresos que percibe en el mes de abril no exceden, no son superiores a 450.319 pesos, le corresponde el bono total de 70.000 pesos o el proporcional del bono. En el caso de lo que tiene que ver con asignaciones familiares, el tope de ingreso salarial en blanco se toma. Si es individual, que en la familia hay una sola persona que trabaja, el tope queda en abril puntualmente en 2.801.000 pesos. Si en la familia trabajan papá y mamá, por ejemplo, el tope queda fijado en abril en 5.603.000 pesos, siempre y cuando alguno de los dos no exceda el equivalente al 50% de esos 5.600.000, estoy hablando de 2.801.000 pesos. Otro tema que les quiero contar, muy importante porque consultaron muchísimo en esta semana, el tema de las becas Progresar. Ya comenzó la inscripción a las distintas becas, por lo menos la que ya está en marcha es la beca Progresar obligatoria, que contempla todo lo que tiene que ver con educación primaria, educación secundaria. La inscripción comenzó el 24 de marzo y se va a extender hasta el 24 de abril. Recordemos que la franja de edad para poder cobrar esta beca está entre los 16 y los 24 años. ¿Qué pasa mientras tanto con la beca Progresar Superior y Enfermería? Comenzó el 6 de abril la inscripción y se va a extender hasta el 30 de abril. Acá las edades que incluye esta beca están entre 17 y 24 años, pero en algunos casos se puede extender hasta una edad tope de 30 años. Y las becas que corresponden a formación laboral, a formación de profesiones, va a comenzar la inscripción el 27 de abril y se va a extender hasta el 27 de noviembre. La franja de edad que abarca es entre 18 y 24 años. Hay un requisito fundamental a cumplir, que es que el ingreso familiar o individual no debe en el mes de abril superar los 3 salarios mínimos vital y móvil. El salario mínimo en el mes de abril está en 357.800 pesos. Por 3 salarios mínimos estamos hablando de un ingreso que no puede superar 1.073.400 pesos. 35.000 pesos la beca, que hace bastante también que no aumenta. 35.000 pesos el monto, pero tampoco se cobra ese monto total. Se cobra el 80% mes a mes durante 12 meses, el otro 20% se retiene y cuando se presenta la regularidad en la formación educativa en el nivel que se esté, entonces ahí recién se paga en un monto único el complemento acumulativo. Inscripción en la beca Progresar es todo digital. La inscripción es digital en el sitio oficial de Progresar o a través de la app Mi Argentina. Nos queda algo que tiene que ver con Cajas provinciales. Cajas provinciales. Exactamente. Bueno, una noticia que se conoció hoy, el Ministerio de Capital Humano firmó un acuerdo de financiación con 2 cajas provinciales, en este caso de la provincia de Santa Fe y Corrientes. Como todos sabemos, el sistema previsional argentino es muy complejo. No solo te jubilás por ANSES, sino que también podés jubilarte por una caja provincial si sos empleado de la provincia o de algún municipio en aquellas provincias que siguen teniendo cajas provinciales, Bien. como Buenos Aires, etcétera. Y en esta idea de cómo se distribuyen los recursos entre la nación y las provincias, muchas veces, frente a una situación de déficit que tienen muchas cajas provinciales que no pueden sustentar todas las jubilaciones, suelen tener estos acuerdos de financiamiento con la nación. Concretamente, hoy el Ministerio de Capital Humano informó que la ministra Sandra
Petovelo firmó un acuerdo con el gobernador Puyaro de Santa Fe por un financiamiento de Sí, nos acaba de 120.000 llegar esa sí, información. 120.000 millones de pesos, que se lo van a ir pagando en 12 cuotas, y también con el gobernador de la provincia de Corrientes por 40.000 millones de pesos. La diferencia en los montos está claramente por la cantidad de gente. Santa Fe es la tercera provincia más Claro. poblada del país. Y una de las provincias con más personas mayores de 60 años. Exactamente. Entonces, esto también se suma a un poco la relación que va teniendo el gobierno con los distintos gobernadores, viendo en función de cómo estos vínculos van repercutiendo en el financiamiento de la seguridad social de cada una de las provincias, porque vemos estos convenios con gobernadores que han sido más amigables con el gobierno en el último tiempo, y bueno, lo vemos en gestos concretos para el financiamiento de las cajas. Nos está viendo mi contador. Yo me sonreía recién cuando estaba... No lo quiero ver, Oscar. El tema es así, les cuento. Mi contador vivió hasta hace poco tiempo en Aedo. Entonces nosotros teníamos como una relación ya de muchos años, excelente contador, y vivía en Aedo, entonces la relación nuestra era muy a distancia. O yo le dejaba papeles, bueno. Y ahora, hace poco, se mudó a Caballito. Y yo en Caballito tengo unos amigos, ahí está, pero también a veces voy a visitar a mis amigas de Calzados Paya. Entonces le prometí a mi contador que cuando fuera a Caballito iba a ir. Entonces Oscar Acevedo me dice, en el edificio aún esperan la visita de Clara Salguero. Entonces yo acá, delante de todo el equipo de Lo Justo y Necesario, le digo, Oscar, yo voy a tomar un cafecito a su casa, a visitar a su señora y a usted, pero no me salga con nada. Porque yo cada vez que él me dice, claro, porque él empieza así, buen día, Clara, y yo digo, no, Oscar, no, algún bet que me generó, tengo que pagar, no estoy en condiciones, hablamos a la tarde, yo le dijo cuando le contesto, y él ya me tiene la tomada. Bueno, un abrazo. A mi contador le mando, cuando me manda los bets, le pongo, acabo de pagar con alegría. Claro, ¿viste? Vos decís, hola, a la tarde. Nos queda, nada nos queda. Rápido, algo del certificado único de discapacidad, ¿vos querías decir o no? No me acuerdo. No, sí, mira, lo busco, porque nosotros, a ver, mira, ya te digo algo. No, lo íbamos a hablar la semana que viene. La semana que viene era. ¿Y por qué? Si yo vi algo. No, ¿sabes qué? Decime que lo vendemos, lo anticipamos, dos palabras. Solo esto decime del certificado único de discapacidad y prometemos hablar de todos los beneficios que significa tenerlo. Decime solamente en qué situaciones el certificado, el CUD, no hay que renovarlo más y se vuelve permanente. Simplemente no hay que renovarlo más aquellas personas que tienen más de 60 años y que ya le hicieron 2 veces la renovación del certificado, aquellas personas que son con la patología que es en forma permanente, que se va a mantener en forma permanente y que está comprobado. El caso típico de una persona con síndrome de Down, por ejemplo, no va a ser reversible su situación de discapacidad, no lo tiene que renovar. Y me olvidé la tercera. Falta una. Mayores de 60 mayores de 60 años, los que tenían 2 renovaciones, y los de los dispositivos. Y aquellas personas que tienen dispositivos. ¿Viste cómo estoy atenta? Estabas atenta a ustedes, no se me pasa nada. Aquellos que tienen dispositivos permanentes, que son, por ejemplo, aquellas personas que están electrodependientes o personas que, por una cuestión de capacidad física, no pueden dejar de esa dependencia con el suministro eléctrico, el suministro motor que necesitan, con lo cual tampoco tienen que renovarlo más. Un minuto entre los dos. ¿Algo más tienen para decir o ya está todo? No quedó nada. No, yo por mi parte creo que hay 2 noticias a las que hay que prestar atención, que fueron las que charlamos hoy. Primero, esta mega causa por la actualización del bono. Creo que hay que seguirla de cerca por el impacto que tiene. Y otra, ver cómo se sigue desenvolviendo el desempeño judicial de la ley de modernización laboral. Con estas idas de vueltas con las suspensiones. Instagram, @mn. Ay, Terminalo. Eso. Bueno. Sí. ¿Algo más? Sí, hablamos de los monotributistas hoy. Y estamos en horarios. Nada, para cerrar, con el tema del pago, que es fundamental, ¿no? Recordemos que una persona que acumula 10 periodos sin pagos de monotributo, Arca te puede dar de baja directamente del régimen, y eso implica que estés 2 años si necesitas facturar como responsable inscripto. Créeme que no querés pasarte a responsable inscripto. Si hoy sos monotributista, tenés la posibilidad de continuar como tal. Gracias, Ale, nuestro operador. Gracias, Fede. Gracias, Gonzalo. Gracias, Carlos. Gracias, Damián. Gracias, Martín. Gracias a vos. Gracias, Gabriel. Y muy especialmente gracias a ustedes por acompañarme por esta dinámica, esta ida y vuelta de todos los martes. Agradecido, por supuesto, todo el equipo de Lo Justo y Necesario. ¿Y cuándo nos encontramos, chicos? El próximo sábado en A24 a partir de la 1 del mediodía en Lo Justo y Necesario, televisión por cable. Chau.